Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Beato Santiago Alberione, presbítero. Santiago Alberione nació en San Lorenzo de Fossano, al norte de Italia, el 4 de abril de 1884, en el seno de una familia campesina. En su vida siempre hubo una preocupación: llegar a todos y llegar pronto, para anunciar a Jesucristo, Maestro, camino, verdad y vida. Dio vida a la familia Paulina, la cual cuenta con 10 ramas, 5 congregaciones religiosas, 4 instituciones seculares y un movimiento laical, todas fundadas por él. Contribuyó con la Iglesia en el uso de los medios de comunicación para evangelizar. Murió en 1971, horas antes de haber sido visitado y bendecido por San Pablo VI. Fue beatificado en el año 2003 por San Juan Pablo II, quien lo llamó profeta de la nueva evangelización. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta última semana de nuestro tiempo ordinario. Ya nos preparamos para el inicio del nuevo ciclo litúrgico, del ciclo C. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y ciega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como cayó justamente un día en el año 70, ¿verdad?
no quedará piedra sobre piedra. Y ciertamente este es el Evangelio de Lucas. Esto Lucas está escribiendo ya después de que se haya destruido el templo, en el año 70. Este Evangelio se escribe ya 80, 85, o sea que pasa más 10, 15 años que las tropas, ¿verdad?, romanas habían caído sobre Jerusalén, y la famosa revuelta de los judíos en el año 70 con la destrucción del templo y todas estas cosas. Pero ¿hacia dónde estamos apuntando, queridos amigos? Ese es el contexto histórico. Entonces el evangelista toma también de los pasajes y de la realidad, como siempre el profeta mira la realidad de lo que está pasando. Y sobre esa realidad después reflexiona. A través de los acontecimientos. A través de los acontecimientos tenemos que saber lo que Dios nos está queriendo decir. Esto es lo que nos quiere decir. Y entonces ellos se sorprenden y dicen, qué hermosas piedras. O sea, como que queremos quedarnos con las cosas superficiales. Cuando se vimba, y era Jesús. No, no hay la atención de todo esto. Ustedes tienen que saber de todo lo que ustedes están viendo, de todo lo que están viendo, un día no quedará piedra sobre piedra. Te está hablando de todo lo que es simplemente adornos. Ellos dicen luego, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Y por ahí diréis, pero es superficial. Es superficial. Estas cosas votivas, de esto que vemos aquí, lo superficial, upean de él andemos hoy. Las cosas superficiales parece que nos llega adentro y parece que nos queremos quedar en eso. Sin embargo, Jesús le dice, de todo lo que ustedes están contemplando, de todo lo que están viendo, no estamos ahí, no estamos ahí. Todo será destruido. Y entonces ellos ahí se preocupan, pero Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuál será la señal de que va a suceder? Tengan cuidado y no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Queridos amigos, quiere decir que no podemos caer nosotros en lo superficial. No podemos nosotros caer, ¿verdad?, en las cosas externas. Y lastimosamente, fíjense que nosotros vamos detrás de cosas externas y de cosas superficiales. Incluso muchos predican simplemente, por ejemplo, que te vaya bien en tu negocio. Veas eso, la nambreo. Las chévere, ¿cómo venían de Yara? Ojo, por hacer ese negocio, se plata. Se más en Boria juego, a Yohu venían de Yara, Rupi, vego, está se plata. Ahí está. Eso es buscar cosas superficiales. Entonces, te vayan a gustar ya, está se plata, está ser rico, ser millonario. Queridos amigos, y de eso pululan, y sabemos, por todas partes. O si no, directamente buscamos simplemente, sí, porque yo ahora estoy con Dios, acuera la cáncer, acuera pey, acuera más. Y sin embargo, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice, no es porque vos estás conmigo, o porque vos me seguís, secuela Christi, porque vos te adheriste tu fe en Jesucristo, vos entonces estás 100% sano y todo te fue bien. No. Poner el libro de Job, el tipo más incólume, como se dice, ¿verdad?, el que nunca pecó ante el Señor. Pero sin embargo, hay llegar y rayo. Ahí hay la situación. Y así. Queridos hermanos, entonces es importante hoy cuando nos está diciendo eso que adorna al templo simplemente. Recuerden que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto que nos quieren decir, aquí está, está aquí, allá, etcétera, etcétera, no le sigan. Tengan cuidado. No se dejen engañar. Lo que el Señor verdaderamente siempre nos va a decir y nos hace recordar cuando Él dice, ustedes saben quién soy yo, quién es el Hijo del Hombre. Tú eres el Mesías. Entonces después saben de qué les habla. El que quiera seguirme, secuela Cristo, que tome su cruz y me siga cada día. Es decir, que sea honesto, que sea una persona que busque el bien, que procure lo mejor, aún con las dificultades que nosotros podemos tener. Dificultades de todo tipo, e incluso también las dificultades
de enfermedades físicas también, ¿por qué no? Bueno, queridos amigos, le pedimos al Señor esa gracia para entender, no ir detrás de lo superficial, sino que de aquello que nos conviene. Seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre cimentada en la vida y en las obras de Jesucristo, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por los padres de familia, para que eduquen a sus hijos en la fe y en el compromiso con la comunidad parroquial, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
Caray, guasoete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, ayete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, maidara, ubuhaba, gomombe, unde tuishaka. Opa, rupi, reñerero puraje, togüero joru, penderera, pero guajeba. Opa, rupi, reñerero puraje. Opa, rupi, reñerero puraje. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.